Comunicólogo. Tú, ahí yo, por ejemplo, ahí tengo ahí dudas y también la gente que a lo mejor ya te conoce. En tu cuenta de Instagram dice, pues, el de la radio, El que era ¿no? de la El radio. que era de la radio. En la faceta de comunicólogo, ¿eh? Comunicólogo, pues, para la gente que a lo mejor piensa, es que tienes que trabajar en medios de comunicación, pero no, engloba muchas cosas, Sí. ser comunicólogo. Hasta el área de recursos humanos, Ajá. porque tienes que comunicar, o hasta el área de, pues, no sé, ¿cómo se dice? De las personas que están encargadas de comunicación social. Exacto. Y todas clases de situaciones, ¿verdad? En las empresas. Pero, ¿de dónde empieza esa pasión por ser comunicólogo? Ya, yo soy locutor de toda mi vida. Ajá. Si mucha gente no lo sabe, tengo 25 años on and off en radio. A veces sí, ahora sí que en veces no. En veces no. Pero a los 15 años yo tenía, Uh-huh. y Mónica Ramos, que es una prima de cariño mía, de mi familia urbana, que tengo mucha, que su esposo es el Tejano Power. Ah, ok. ¿No? Entonces, conocidísimo de años en Superestelar. Sí. Ella ya trabajaba en Radio Zócalo. Estaba, creo que en recepción o algo así administrativamente. Uh-huh. Y entraba al aire con Jorge Ledesma. Ok. Ciertos días los fines de semana. Entonces yo era súper fan soy muy fan del trabajo de Jorge Ledesma. Y pues Mónica, nos conocemos desde niños. Entonces, pues la escuchaba y de repente hicieron convocatoria para hacer un programa unitario con adolescentes de secundaria y preparatoria. Okay. Y yo animé a una amiga mía y le dije, oye, ¿sabes qué? Escuché esto, ¿cómo ves? Vamos. Y en ese entonces mi papá siempre fue muy tecnológico y tenía de las grabadoras chiquitas del cassette así chiquito, ¿no? Uh-huh. Y tenía yo una y dije, bueno, pues quieren que hagamos encuestas. Yo hago los sondeos yo estuve en el Instituto Don Bosco. Dije, yo hago los sondeos ahí en la escuela y que mi amiga entre al aire. Sí. Y fuimos y acabamos entrando los dos al aire. Entonces, el programa duró 1 año. Estuvo Jorge Ledesma un tiempo. Después creo que Rogelio López estuvo también. Eso fue en Dinámica Auditiva. En aquel entonces, Dinámica Auditiva. 94.5 de Radio Zócalo. Hasta que nos quitaron el programa. 1 año después nos quitaron el programa de Buenas a Primeras. Ajá. Y de ahí lo dejé. Y la necesidad de seguir creando y de trabajar para generar un poco en mi casa y ayudar, pues fue lo que me acercó a Radio Extremo, que es hoy en día, ya no sé qué estación esté, pero es la frecuencia 105.5, aquí en Piedras Negras, que era la competencia de Dinámica. Y pues de ahí para el Real, o sea, mi pasión por la radio ahí nació, ¿no? Por un programa unitario. Y ya después, cuando tuve que escoger, y digo tuve porque muchos hemos coincidido de mi generación, que teníamos que escoger una carrera para estudiar. No era como que, bueno, ya acabé la prepa, lo que sigue es, el siguiente paso es la carrera. Entonces, pues yo dije, bueno, pues muchos nacimos del empirismo. Estudio ingeniería en sistemas, licenciatura en sistemas computacionales administrativos. Ajá. Y sigo trabajando en radio. Y sí, me fui a estudiar la carrera, estuve en Huberta Fitch Comunicación, que se llamaba el grupo, en Saltillo, y hasta que empecé a reprobar la carrera. O sea, no era lo mío. No. Los diagramas de flujo, cero lo mío. Y pues me di cuenta que la comunicación era tu profesión. Así es. Y esa sí la acabé. Esa sí estudié comunicación en la Universidad Autónoma de Coahuila. Y de ahí para el Real, toda la vida me he dedicado, como bien dijiste al principio, ya toqué esto, todo tiene que ver con comunicación, gracias a Dios lo que he hecho, y son muchas ramas. Entonces, mientras estuve en el periódico Vanguardia, estuve en Poder Joven Radio 2 Generaciones, pues, obviamente en radio, en VM estuve trabajando en departamento de comunicación, y también creo que seguí en Poder Joven Radio, no me acuerdo. Y después, durante la carrera estuve en Radio Lobo, que no tiene nada que ver con los lobos de la universidad. Era una estación AM, imagínate, una estación AM pop en inglés y en español. O sea, ¿cuándo? Una estación AM así, ¿no? Pero sí, siempre he combinado. Sí, hay a veces. Sí. Y siempre lo he combinado. Estuve en Zócalo Saltillo también trabajando, editaba Sexto Sentido, que era un suplemento para mujeres. Se editaba en todo Coahuila. Y a la par iba como colaborador por el suplemento a una estación de radio. Entonces siempre había
la opción de estar en radio y traté de nunca dejarlo porque sí es algo que trabajar con mi voz me gusta mucho. Sí, es que lo que le digo a la gente, entrevistamos ahí al Monjetón, él también trabajó en radio, Ajá. es un comediante de Monterrey y él coincidimos de que pues, la radio es un mundo muy padre. A mí también me gusta mucho la radio. No lo he aplicado así como tú de que tú estuviste en una cabina de radio, tenías tus turnos, tenías un programa o tenías todas clases de cosas. Pero me gusta también mucho en el aspecto técnico y todas clases de situaciones. Claro. Pero sí es la magia de la radio, no sé, es muy distinto, ¿no? O sea, ahorita que estaba haciendo todo el setup, Jonah, de repente me pongo, y te lo dije, me pongo los audífonos y me empiezo a escuchar. Ajá. Y es como el throwback a una cabina, ¿no? Porque, pues, lógicamente, por ejemplo, yo como grabo mi podcast, pues no nos escuchamos porque se graba de una manera diferente, pero llegar acá y dije, bueno, ok, ya me está regresando el locutor, ¿no? Que de repente se me escapa. Sí, es que los audífonos, con este aparato así, te envuelve, ¿no? Sí. Te envuelve en la plática y eso lo hace como esa... Pues sí, como si estuviese en una entrevista así radiofónica para la gente que tenga alguna oportunidad de visitar una estación. Pues lo normal, ¿no? Ajá. Para mí estar todos los días con mis audífonos, escuchándome primero para saber que estábamos al aire, ¿no? Que no estaba yo hablando en vano y algún errorcito técnico, era meramente por el monitoreo. Pero es padrísimo escuchar tu propia voz ahorita. ¿No? ¿A ti te tocó la época de la radio cuando te ponían las canciones en cassettes y todo eso? Me tocó cuando empecé, era el minidisc. Minidisc, pero no había computadora. No, el minidisc era como un floppy disk que tenía un disco chiquito adentro. Entonces me acuerdo que en Dinámica había un tablerito y programaban los comerciales por ahí. Entonces tenían su guía. No me tocó a mí operar en ese sentido, porque te digo, yo nada más era invitado, pero cuando me tocó ya de lleno trabajar en Radio Extremo, como en el 98, una cosa, sí más o menos ese año, ya era todo por computadora. Ah, ok, ya tenía computadores. No había softwares tan sofisticados como los hay ahorita y como con los que nos tocó trabajar en Radio Zócalo, pero usábamos Music Match, imagínate, y Winamp. No, hombre. Ya. Para los que no lo conozcan, googleenlo, pero era lo más avanzado en ese tiempo. Avanzado, obsoleto hoy en día.